En las últimas semanas hemos estado hablando acerca de nuestra vida interior. Hemos estado en una serie que le hemos llamado Saludablemente y hemos hablado acerca de lo que produce la ansiedad, el estrés, lo que produce el estar agobiado, excesivamente cansado, el continuar de forma sin detenerse en un momento y sin descansar, y el impacto que eso tiene en la salud física y en nuestra vida interior, nuestra salud mental. También hemos hablado de cómo nosotros vemos unas promesas de la paz que Dios nos promete de forma sobrenatural y la brecha que existe entre la paz que Él nos promete y la vida inquieta que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo cerramos la brecha entre la paz que Él nos ofrece y la vida que continuamente estamos viviendo, que muchas veces nos agota, nos deprime, nos da ansiedad y nos lleva a un punto en que pensamos que es la única forma de hacerlo? Así que la serie va a completarse la próxima semana con una forma bien práctica de cómo aplicar la Escritura a estas situaciones que todos pasamos por ellas. Pero antes de entrar la semana que viene en la parte práctica, la plática de hoy la he titulado Casa de Soledad. Casa de Soledad. Una de las emociones que se describió en nuestra encuesta durante la Semana Santa, participamos de una encuesta donde la gente podía hablar acerca de las emociones que más le preocupaban, y una de ellas, acerca de la salud mental, y una de ellas que se mencionó bastante fue el concepto de la soledad. Y a lo mejor tú estás aquí pensando, bueno, pues esta plática no me aplica, pero yo creo que la soledad es algo que nos ha tocado en algún momento o que nos va a tocar vivir. El espíritu humano, dice la sabiduría de Dios en Proverbios capítulo 18, el espíritu humano puede soportar un cuerpo enfermo, pero ¿quién podrá sobrellevar un espíritu destrozado? Y la soledad, uno de los impactos que tiene en nuestra vida es que destroza nuestro espíritu. Y un espíritu destrozado es equivalente a una persona llena de ansiedad, de inquietud, que le falta paz. Y muchos de nosotros, aunque estamos rodeados de gente, una de las emociones que podemos experimentar es el sentirnos solos por una razón u otra. Usted puede llegar a esta iglesia, a este edificio y rodearse de mucha gente, pero sentirse completamente solo. Yo recuerdo mi experiencia con la soledad comenzó a los 18 años. Me mudé de Puerto Rico a Estados Unidos. Mi primer año de universidad, siempre había vivido en la casa con mis padres y era la primera vez que estaba fuera del alcance de una red comunitaria como lo era la iglesia en la que crecí desde que tenía 5 años hasta que me fui a la universidad. Viví en la misma casa desde que tenía 5 años hasta que me fui a la universidad. Mis padres se mantuvieron juntos durante toda mi adolescencia y gran parte de mi vida hasta que mi mamá falleció. Entonces yo tenía un nivel de estabilidad y una red de apoyo que ni tan siquiera sabía que existía hasta que esa red de apoyo como que fue quitada de un día para otro. Me encontré en la Gran Manzana, rodeado de millones y millones de personas, y yo me preguntaba caminando por la calle número 34 y la 26 donde iba a la universidad y trabajaba, y me preguntaba ¿cómo es posible que yo me pueda sentir tan solo rodeado de tanta gente? Era una de las preguntas que desde los 18 años siempre me hacía. ¿Cómo puede una persona estar rodeado de tanta gente y sentirse tan solo? Las Escrituras nos dan una referencia a ese sentido de soledad, pero antes de entrar en las referencias bíblicas es que quizás nos debemos detener un poco antes de pensar de que este mensaje no me aplica y mirar un poco distintas temporadas de nuestra vida, porque desde los vagabundos hasta la élite social experimentan soledad. Desde un maestro de escuela hasta una ama de casa experimentan soledad. La soledad aplasta el espíritu. La soledad nos lleva a preguntarnos si realmente el mundo a nuestro alrededor nos necesita. Cualquiera convencido de que a nadie le importamos, o cualquiera que haya recibido un anillo de bodas pero nunca haya recibido amor, sabe lo amargo
de la soledad. Quien haya sido criticado sin darle la oportunidad de haber sido escuchado, sabe lo amargo del rechazo y de la soledad. La soledad nos llega tarde o temprano. O mueren nuestras amistades, o nos mudamos a un nuevo país, o mueren seres queridos, o se mudan o nos mudamos. Todos inclusive envejecemos y a menudo sobrevivimos a muchas de las personas más queridas de nuestras vidas. Hoy día somos parte de una sociedad que vive en ciudades y suburbios impersonales, donde el entretenimiento digital contribuye a la soledad, donde las redes sociales nos aíslan, donde la gente cambia de trabajo de forma continua. El promedio de una persona en la ciudad de Dallas de cambiarse de una casa que haya comprado es máximo 7 años. Y 1 año las personas que rentan. La soledad en nuestro tiempo se ha convertido en una epidemia, no solo por lo que reflejó nuestra encuesta, pero sin embargo es algo que es difícil de definir. Una persona la definió como una sensación de vacío en la boca del estómago, casi al punto de las náuseas. Otra persona dijo: la soledad es un gran hoyo negro, un dolor agudo en momentos de duelo o de pérdida o de separación. Un largo periodo de estrés que te desgasta hasta que te desanima y te derrota. Otro dijo: la soledad es un anhelo de plenitud, de una forma u otra, es un anhelo de ser llenado. Es un vacío que existe, que queremos llenar, y lo llenamos con comida o con alcohol, con pasatiempos digitales o con compra, pacificando nuestra soledad, inclusive con analgésicos o cualquier otra cosa que hacemos para minimizar lo que es la soledad. Piensa en personas, por ejemplo, solteras en nuestro tiempo. Y antes de entrar en la soltería, inclusive la Biblia endosa la soltería para ciertas personas y dice que la soltería puede ser un gran tiempo y oportunidad para crecer emocional y espiritualmente. Y Dios lo incluye y promueve el valor de las temporadas de soltería. Pero también hay solteros que están solteros no por su propia voluntad. Tienen un profundo anhelo de conexión relacional, no eligieron estar solteros y no les gusta ir a casa a preparar comida para una sola persona o ver el televisor y su programa favorito solos y no tener con quién sonreír ni tan siquiera debatir. Ann Kimmel, una gran autora estadounidense, falleció en el 2014 y se mantuvo soltera hasta mediados de sus años 30. Y ella dijo lo siguiente en una noche de víspera de Año Nuevo. Dijo: Dios, es víspera de Año Nuevo y me di un baño caliente, me puse talco, loción y perfume desmedidamente. Me puse mi nuevo camisón largo y delicado. Supongo que esperaba que todo eso borrara la agonía de estar sola en un momento de celebración tan galante en el que a todos les gusta estar con alguien para ver el Año Nuevo llegar. Nada me ha ayudado mucho. Traté de dormir con la esperanza de que eso acabara con las interminables horas, pero después de dormir toda la tarde y 2 horas esta noche, estoy agotada por el sueño. He tropezado de una habitación a otra con ganas de llorar. Oh Dios, las paredes están tan silenciosas y no hay nadie alrededor para reírse o cambiar el tema. Deseo tanto el regazo de un amigo, enterrar mi cabeza y dejar que mis lágrimas se derramen desconsolada y libremente. A simple vista lo leemos y podríamos pensar: esa es una mujer solitaria que se compadece de sí misma. Pero al contrario, yo pienso que Ann Kimmel dio expresión al sentimiento de soledad y le dio palabras a los sentimientos que muchos de nosotros hemos sentido en un momento u otro. Ahora, no tienes que estar soltero ni soltera para sentirte solo. Piensa por un momento en el cónyuge solitario. El matrimonio puede ser uno de los espacios más solitarios del planeta. Y me sorprende cómo la institución que Dios creó con el propósito de ofrecer y brindar compañía e intimidad a menudo se convierte en el lugar de mayor soledad y sentimientos de rechazo. Algunas de las personas
más solitarias que están al alcance de mi voz hoy no están solteros, sino que están casados. Porque su matrimonio se ha convertido más en un arreglo de conveniencia, con más sentimientos de distancia y rechazo que de conexión emocional e intimidad. Y puede ser uno de los lugares más solitarios de la tierra. Podemos mirar a la viuda o al viudo. Son sobrevivientes solitarios y las palabras se quedan cortas para describir lo que sienten de una manera que tú y yo quizás no podamos entender. Su soledad se complica con la pérdida de un ser querido y no se compara con nada en la vida. O tal vez sea el divorcio o la separación lo que ha causado tu soledad. Para algunos el divorcio inclusive puede ser más doloroso que la muerte del cónyuge. Porque la muerte al menos da el final a un capítulo, pero el divorcio muchas veces no tiene cierre, sino que queda ese capítulo abierto. Y piensan en las personas de la tercera edad o los ancianos que están entre nosotros. A menudo viven solos o viven con familiares que trabajan todo el día y sienten que ya nadie los necesita. No hace mucho tiempo criaban hijos, criaban nietos, dirigían empresas, manejaban equipos y gestionaban ideas importantes. Eran respetados en la fuerza laboral, pero hoy se preguntan si alguien tan siquiera los necesita. Se preguntan si hay algún valor en ellos de lo que puedan ofrecer. O piensa por un instante en la persona que sufre una enfermedad a largo plazo. Aunque les consume la vida el dolor y la enfermedad, y se cansan de hablar de ello y saben que a las personas que están a su alrededor les importa y les interesa, se sienten como que su mundo se ha derrumbado y se ha detenido mientras el mundo de todos los que están a su alrededor sigue a toda velocidad. Y aunque a menudo se pasa por alto, hay una verdadera soledad también en el liderazgo. No importa lo que estás liderando, sea una familia, una empresa, un equipo o un grupo comunitario. Cualquiera que ha estado alguna vez en una posición de liderazgo conoce el aislamiento y la soledad que conlleva el ser líder. Por tu propia naturaleza como líder estás al frente, en una isla, expuesto a las expectativas y a las críticas continuas de la gente. Cuando llega el éxito, todo lo que hace es crear más expectativas y abrir la puerta para más críticas de un público más amplio. Eso fue lo que le ocurrió a Moisés. Cuando tú miras el libro de Números, el capítulo 11, verso 14, Moisés habla de su soledad como líder. En el verso 14 comienza en esta traducción, dice, yo solo. Y está a punto de reclamarle a Dios, pero como líder dice, yo solo, habla de su aguda soledad. No puedo con este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Si este es el trato que vas a darme, le dice a Dios, me harás un favor si me quitas la vida. Moisés está en un nivel de soledad tan profunda, se siente tan solo, tan rechazado y tan marginado, que le dice, mejor quítame la vida y así me veré libre de mi desgracia. Estaba agobiado por la soledad y por las expectativas que la gente había puesto en él. Muchos de nosotros sentimos una mayor sensación de soledad y ampliamente criticado por simplemente ser cristianos. Recuerdo una conversación con un joven llamado Pedro hace unos 2 meses. Y Pedro me decía, Dios me ha libertado del alcohol, consumía alcohol todo el tiempo, había sido afectada mi familia, no estaba siendo el padre que debía ser para mis hijos, el líder en mi empresa, en mi negocio que debía ser para ellos, pero tenía un grupo de amigos que desde que entré a la iglesia me dice, ahora eres un santurrón cristiano, me pasan la cerveza por el frente y simplemente no me invitan porque dicen que ya yo no debo participar de esas cosas y que soy un hipócrita por ir a la iglesia.
En otras palabras, me decía, he experimentado más soledad como cristiano que cuando mi vida estaba quebrada en pedazos. Entonces, ¿qué estoy compartiendo con ustedes? Que a veces hemos vivido tanto tiempo en una dimensión de soledad que pensamos que no estamos solos. Que pensamos que ya esa es parte del plan, de la personalidad, de la forma en que como me tocó vivir. Pero lo lindo de la Escritura y lo hermoso de lo que Dios hace es que nos deja escrito no solamente una prescripción, sino un recordatorio de cómo debe ser la vida. Y nos deja plasmado cómo personas importantes como Jeremías experimentaron y lidiaron con la soledad. Inclusive yo te dije hace una semana, Jeremías escribió un libro completo de poemas funerarios acerca de la decadencia moral del pueblo de Israel y cómo él se sintió aislado, solo y marginado. De hecho, el verso número 2 del capítulo 9, él dijo lo siguiente: desearía poder marcharme. ¿Cuántas veces no nos da el deseo de querer irnos? No sabemos a dónde, pero nos queremos ir. Y ese era el sentimiento que estaba experimentando Jeremías. Desearía poder marcharme y olvidarme de mi pueblo y vivir en una choza para viajeros en el desierto. Pues todos ellos son adúlteros, una banda de mentirosos y traicioneros. En otras palabras, Dios nos permite ver la soledad de héroes bíblicos porque quiere que entendamos que no es pecado sentirse solo. No es pecado sentirse solo. La soledad es una lucha emocional sinónimo de la experiencia humana. La soledad es una lucha emocional sinónimo de la experiencia, de la vivencia de cada ser humano. Desde Moisés a Jeremías, desde Jeremías hasta David, al rey David, los vemos luchando con sentimientos de soledad. ¿Alguna vez has prestado atención a los salmos? El Salmo 102 del rey David, versos 4 al 7, él está luchando con una gran soledad. Y dijo, mi corazón, y mira cómo afecta su salud física, mi corazón decae y se marchita como la hierba. Él escribía poemas y canciones y a través de este poema él desglosa cómo se sentía. Mi corazón decae y se marchita como la hierba, hasta he perdido el apetito. La soledad lo llevó a ni querer comer. Por causa de mi fuerte gemido se me pueden contar los huesos. Síntomas de una depresión severa, de un sentido de soledad. Parezco una lechuza del desierto, soy como un búho entre las ruinas, no logro conciliar el sueño, parezco ave solitaria sobre el tejado. Son descripciones vívidas de una soledad bien profunda. Y no fue cuestión de una sola vez. En el Salmo 142, en otro momento dado, mira lo que él dice acerca de su soledad. Busco a alguien que venga a ayudarme. Cuando usted busca a alguien es porque está solo. Busco a alguien que venga a ayudarme, pero a nadie se le ocurre hacerlo. Nadie me ayudará. A nadie le importa un bledo lo que me pasa. Salmo 142, 2. Por si la última frase le llamó la atención. Tú puedes sentir el aguijón de la soledad y de la angustia de la soledad de David. Decía, a nadie le importa un bledo. En otras palabras, aquí estoy y nadie se da cuenta. Estás hablando de un rey que tenía todas las riquezas. En otras palabras, tenía todo el poder. Nosotros buscamos poder, riqueza y sexo para llenar nuestros espacios vacíos en la cultura del siglo XXI. Él tenía poder, más mujeres que nadie podía tener en aquel momento, porque podía mantenerla. Tenía rey, tenía mujeres, tenía autoridad, tenía riqueza. Pero dice, me siento solo. Tú puedes sentir ese aguijón. Luego tú miras el apóstol Pablo. A lo mejor dices, es que eso era solamente a lo mejor David, que era poético, cantante y artista y rey. Pero no solamente él, no solamente los artistas y los flemáticos se sienten solos. Pablo puede haber sido después de Jesús el hombre de Dios más importante de todo el Antiguo y Nuevo Testamento. Escribe 3/4 partes del Nuevo Testamento. Planta o tiene que ver con la plantación de todas las iglesias del Nuevo Testamento y sin embargo lucha con la soledad. En 2 de Timoteo te puedes dar cuenta que sentimientos de rechazo,
de traición, de aislamiento profundo y de profunda soledad lo estaban atacando. Esta es de sus últimas palabras, había estado en prisión y él le escribe a uno de sus colegas, uno de sus estudiantes favoritos y más importantes que más le ayudaba y le dice, le está implorando, le dice, Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible. Ven lo más pronto posible. Demas me abandonó, sentimientos de abandono. Me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos contigo cuando venga porque me será de ayuda en mi ministerio. Estaba en prisión, estaba esperando el día de su muerte. Y el verso 12 dice, a Tíquico lo envié a Efeso. Y mira lo que dice el verso 14. Y Alejandro, el que trabaja, el herrero, el que trabaja el cobre, me hizo mucho daño. Pero el Señor lo juzgará por todo lo que ha hecho. El hombre más importante, podría decir yo, del Nuevo Testamento está luchando con soledad, rechazo y con el dolor profundo de alguien que lo hirió. Tú puedes sentir el peso de la soledad de Pablo en ese aislamiento y en esa cárcel. Encarcelado injustamente, esperando ejecución, abandonado y solo, rogándole a Timoteo, por favor, ven a verme. De Moisés, Jeremías a Pablo, todos lucharon con la soledad. Y cuando la soledad comience a tomar el control de tu vida, solo tienes que saber que no eres la primera persona ni la última que va a luchar con la soledad. De hecho, el enemigo quiere hacernos pensar que todo el resto del mundo está conectado y tú eres el único y la única que se sienten así. No es pecado experimentar soledad, pero puede volverse perjudicial para nosotros si nos entregamos a la soledad y dejamos que defina nuestras vidas. No es pecado experimentar soledad, pero es perjudicial acampar en la casa de la soledad. No es malo ser visitado por la soledad, pero es peligroso dejar que se apodere de tu vida. Ese es el punto que queremos platicar hoy. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto cuando venga a mí los sentimientos de soledad? ¿A dónde vamos a ir? Quiero darte algunas de las cosas simples, pero simple no significa fácil. Simple significa que lo vas a entender muy bien. El reto va a ser cómo lo pongo en práctica. Lo primero, date cuenta que no estás solo en tu lucha. Date cuenta que no estás solo en tu lucha y es lo que he estado desglosando, hablándote de David, hablándote de Jeremías, hablándote de Pablo. No estás solo en tu lucha. Segundo, reconoce tu soledad a las personas adecuadas. Reconoce tu soledad a las personas adecuadas. Demasiadas personas luchan contra la soledad y lo hacen en secreto. Mientras el enemigo logre que tú mantengas en oscuridad, tu sentido de soledad va a ganarte en todo momento. Va a ganar la batalla. Por eso Reina Valera, me encanta cómo lo pone en Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La sanidad de la soledad comienza en reconocer que no estás solo. Segundo, en encontrar la gente correcta y confesar tu soledad, orar juntos y dice, y comienza tu proceso de sanidad. Lo primero es que hay que estar consciente de esto, ser honestos al respecto con personas de confianza y te decía, con personas adecuadas. Porque cuando tú no le dices a las personas adecuadas, lo primero que te van a decir si lo dices a un cristiano es que tú no debes sentirte solo, es que Dios está contigo. Dios siempre dijo que nunca te va a dejar ni te va a desamparar y en lugar de ayudarte te aplastan más. ¿Usted no ha tenido esa experiencia? Usted de lo más profundo se confiesa y te salen con una recita que, bueno, lo que dijo A.W. Tozer, un gran hombre de oración increíble, lo dijo de esta manera. Algunos dicen alegremente, oh, nunca estoy solo. Cristo dijo, nunca te dejaré ni te desampararé y he aquí estoy contigo siempre. Entonces, ¿cómo es que puedes estar solo cuando Jesús está contigo?
Y luego Tozer continúa escribiendo. Y me gusta lo que dice después porque lo dice sin pelitos en la lengua. Así que si te enojas, no te enojes conmigo, solo estoy leyendo la cita. Ahora, él dice, no quiero reflexionar sobre la sinceridad de ninguna alma cristiana. Me encanta el lenguaje poético. No quiero cuestionar tu corazón, en otras palabras. No quiero reflexionar sobre la sinceridad de ninguna alma cristiana, pero este testimonio enlatado es demasiado recitado para ser real. Obviamente es lo que el orador piensa que debería ser verdad en lugar de lo que ha demostrado ser cierto por la prueba de su propia experiencia. La gente a menudo dicen lo que quieren que sea verdad, aunque caminen ellos mismos lejos de esa realidad. Esos clichés cristianos son fríos y descuidados. Esos clichés cristianos no le cabrían a Jeremías, ni a Moisés, ni a David, ni a Pablo, cuando todos hemos experimentado soledad y hemos luchado contra la soledad. No hay vergüenza en admitir que luchas con la soledad. De hecho, la sanidad comienza, nos dice Santiago, con la confesión, con la admisión de que luchas con la soledad. No nos quedamos ahí. Tercero, reconoce que Dios te busca y te persigue en medio de tu soledad. Cuando Dios nos creó, simultáneamente yo pienso que creó un hueco en nuestro corazón. Un hueco con una necesidad profunda de Él y solo de Él. Un vacío que solo puede llenarlo con su presencia. Algunas personas lo llaman el agujero en forma de Dios dentro de tu corazón. Ese hueco solo puede llenarse con una relación íntima con Dios. No con un conocimiento intelectual de Dios, sino con un conocimiento profundo, personal e íntimo de la persona de Dios. No rutina religiosa, sino una profunda relación con Él. Es imposible meter nada en ese espacio de la soledad, en ese espacio vacío en nuestros corazones, hasta que Dios esté allí. Siempre nos sentiremos incompletos, vacíos y solos, con una profunda sensación de soledad, especialmente cuando estamos pasando por momentos difíciles. He visto gente en crisis durante todos mis años de pastorado. Y hay una diferencia significativa entre la gente que mantiene una fe superficial y simplemente saben recitar cliché, a gente que profundizan en su relación con Dios y toman versos bíblicos en contexto, los aplican a su soledad y viven acercándose más a Dios en medio de su soledad, a pesar de su soledad. Y tú puedes ver la superficialidad o la profundidad de un creyente en momentos de crisis y de dificultad. Uno le da la espalda a Dios y el otro simplemente se encuentra vacío y sin Dios. El otro se aferra a Dios porque tienen una relación personal con Él, reconocen sus sentimientos de soledad, luchan con ellos y llenan el espacio que solo Él puede llenar con Dios. Nuestra respuesta a las dificultades de la vida es reveladora. Tu respuesta y la mía a las dificultades de la vida es reveladora. Eso lo puedes marcar y darte cuenta dónde estás en tu relación con Dios. Cuando Jesús eligió dejar el cielo y hacerse hombre, también abrazó la soledad. Y abrazó la soledad, el rechazo, la humillación, para experimentar no solo el dolor humano y conectar con tu dolor, sino para cargarlo y pagar el precio en la cruz del Calvario. Y decir, yo experimenté soledad para que tú no tengas que experimentarla. Yo experimenté rechazo para que tú no tengas que experimentarlo. Él llevó el peso, la carga y el castigo de todo nuestro pecado. Él entra a tu espacio vacío si tú se lo dejas, si tú lo permites. Dejó el cielo con un objetivo en mente. ¿Y sabes cuál fue? Buscarte a ti. Buscarte y perseguirte y encontrarte y amarte y perdonarte y restaurarte y llenar cada espacio vacío con una relación profunda con Él y no una religión.
Yo te puedo estar aquí toda la próxima hora, dándote pasaje tras pasaje tras pasaje del deseo profundo de Dios de llenar el vacío de tu corazón. Salmos capítulo 68, solo te voy a leer uno. Pero él le dice: soy padre de los huérfanos, defensor de las viudas. Este es Dios y su morada es santa. Dios ubica a los solitarios en familias. Dios ubica a los solitarios en familias. De hecho, cuando usted lee la palabra santo en el Nuevo Testamento, no hay ni una referencia sola en singular, sino que hace referencia en plural a santos. ¿Por qué? Porque los santos no viven aislados, los santos viven en comunidad, implicando la iglesia. Él te llama santo a ti y a mí cuando hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. Y él dice: Dios te ubica a los solitarios en familia. Él dice: la vida cristiana no es para caminarse solitario, avergonzado y separado, es para caminar en comunidad y en fe. Él pone en libertad a los prisioneros y los llena de alegría, pero a los rebeldes los hace vivir en una tierra abrasada por el sol. Este es mi último punto. Hasta ahora hemos dicho que no eres el único que luchas con soledad. Reconoce tu soledad a las personas adecuadas. Reconoce que Dios te busca y te persigue. Y lo último, no importa lo incómodo que sea, busca relaciones edificantes con personas cristianas. Busca relaciones edificantes con otros creyentes que tengan su fe y su vista puesta en Jesús. Cuando tú estás batallando emocionalmente, ¿qué es lo que queremos hacer? Aislarnos y quedarnos solos. No te nace el deseo de venir a la iglesia, no te nace el deseo de estar en un grupo, no te nace el deseo de ver a nadie. ¿Sí o no? Y Jesús en su palabra nos dice: todo eso es contrario a lo que yo necesito que tú hagas. Porque si no, te conviertes en el tizón arrebatado del fuego que habla Zacarías en el capítulo 3, verso 2. Dice: tu sentimiento va a ser aislarte, pero mi deseo es abrazarte. Mi deseo es conectar el corazón de Dios, te dice, mi corazón con tu corazón, y ponerte en una familia, en una comunidad de fe, para que no camines solo nunca más y aprendas a luchar de forma real y no ideológica, sino de forma práctica, de forma teológica y de forma que te puedas adueñar y reemplazar, y eso vamos a hablar la semana que viene, reemplazar los pensamientos que contribuyen cada día a mayor sentimiento de soledad y reemplazarlos con pensamientos que solo traen vida a tu vida. Y es una relación con Él. Una relación con su palabra viva, es una relación con otros creyentes, es reconociendo que el sentimiento, gasté más tiempo validando el sentimiento de soledad que dándote los 4 elementos de cómo resolverlo. El problema es que hemos aprendido a manejarlo de una forma tan inefectiva que pensamos que no nos afecta. Y si todavía después de esta práctica estás pensando que yo no lucho con la soledad, dale descarga al sermón y óyelo hasta que te des cuenta. Y dile: Señor, revélame los espacios vacíos que hay en mi corazón. ¿Con qué áreas de mi vida he aprendido por el dolor, por el rechazo temprano, por lo que me hicieron o por lo que hice? ¿Cómo he aprendido a caminar en soledad al nivel que parte de nosotros se adormece y ni sabemos que existe? La mayor parte, si la soledad nos va a llegar, porque te llega porque te llega. La soledad, la mayor parte de nuestra soledad, y quiero compartir esta frase no con ánimos de ofender, pero con ánimos de retarte. La mayor parte de nuestra soledad es una elección. Tú no puedes evitar que el sentimiento de soledad llegue a ti, pero el quedarte en la casa de soledad es tu decisión. Escucha esto bien. Tú no puedes seguir culpando a generaciones anteriores, seguir culpando tu fisiología, seguir culpando tu etapa de vida. La soledad va a llegar, pero quedarte en la casa de la soledad es tu elección. Él nos dio a su Hijo, nos dio su palabra, nos dio una comunidad de fe, nos dio a su pueblo. Él no nos dejó aquí para que vivamos solos.
Él nos puso en una comunidad de creyentes llamada iglesia. Ya sea que conectes con un grupo, un ministerio, hagas trabajo voluntario, no camines solo. Mira lo que dijo la sabiduría de Dios en Eclesiastés 4:9, y con esto quiero cerrar. Es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está, ¿cómo? Solo, ese sí que está en problemas. La próxima vez que tu corazón te quiera llevarte a aislarte, porque es que cada vez que me acerco me hieren más, significa que hay mucha oportunidad para sanar. Acércate más, porque el enemigo te tiene tan y tan enredado en eso que te va a decir: es que tan pronto te metas en un grupo te van a ofender, mejor quédate solo que estás mejor, porque así como león rugiente te tengo solito y te puedo desbaratar. Lo que te voy a recomendar: escoge a quién le vas a creer, a tus sentimientos que van o vienen, o a la palabra de Dios que permanece para siempre. Dice: el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Cuando yo leo algo en su palabra, yo escojo confiar en su palabra antes que confiar en mis sentimientos o en mi propia experiencia. Esta te la dejo ahí para que se asiente. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que está solo, te lo dice Dios hoy, ese sí que está en problemas. Del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente. Pero ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? En otras palabras, se enfría tu vida espiritual, se enfría tu capacidad realmente de ser humano. Emocionalmente significa que tú vas siendo desgastado hasta que te nublas y te adormeces a tus emociones. Alguien, esa es solo una dimensión, hay más de qué cortar ahí. Alguien que está solo puede ser atacado y ¿qué? Vencido. El que está solo es atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y ¿qué? Y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Nos encanta repetir esa: una cuerda triple no se corta fácilmente. Pero realmente estamos viviendo de acuerdo a sus promesas, o estoy experimentando mi soledad de acuerdo a mi vivencia. Y mi soledad no de acuerdo a la plenitud de Cristo. Él dijo: yo vine a dar vida y vida en abundancia. Te invito a ponerte de pie. Y como iglesia quiero desafiarte. North Place, empieza a buscar gente solitaria en tu vida. Busca gente solitaria en tu trabajo, en tu oficina, en donde trabajes, donde estés. Busca gente solitaria, porque realmente, ¿sabes lo que necesitan? A Dios y a su pueblo. Dios, su pueblo y su palabra. Vivimos en una sociedad individualista que valora tanto y tanto la individualidad, que nos ha hecho creer que eso es normal. Y la palabra dice: la soledad no es normal. Ni era normal 2000 años atrás, ni es normal ahora, porque tú fuiste diseñado y diseñada para estar en relación. Dios te creó a ti y a mí. Dio su único hijo. ¿Por qué? Porque quiere estar en relación contigo. Cerró la brecha del pecado. ¿Por qué? Porque su corazón sabe que tú no puedes vivir ni sostenerte por mucho tiempo en soledad y vivir una vida victoriosa. Es una vida adormecida, pero no victoriosa. Padre, venimos delante de ti hoy, dándote gracias por tu palabra, por lo práctico de tu palabra, porque nos enseñas a vivir una vida plena, nos enseñas lo que es la verdadera restauración en ti. Te pido por cada persona que está al alcance de mi voz hoy, que experimenta sentimientos de soledad. Gracias porque tú nos acompañas. Gracias porque tú no lo haces un cliché, ni lo haces palabras vanas ni vacías, sino que tu promesa es verdadera y nos prometes caminar con nosotros en momentos de soledad. Te pido por cada persona que salga de aquí
llena, restaurada, bendecida, con nueva expectativa y con una nueva esperanza y con nuevos sentimientos, posibilidades de vida y con su fe fortalecida. Porque tú nos guías y nos sustentas. Te damos toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero aprovechar e invitar a nuestro equipo de oración a que me acompañe. Y si deseas recibir oración porque necesitas sanidad en tu cuerpo, hay alguien en tu vida que sabes que necesita oración. Si algo de la plática de hoy te tocó y dices, ¿sabes qué? Yo quiero unir mi fe a la fe de estas personas y yo quiero que oren conmigo y por mí. A veces no sabemos ni qué palabras usar para expresar nuestros sentimientos y nuestra oración. Esta gente está aquí, oran durante toda la semana, se reúnen y están deseosos de orar contigo y unir su fe a la tuya. Gracias por estar acá con nosotros. Te invito a que nos mantengas en oración. Yo salgo de aquí inmediatamente para ir al campamento y empezamos a cocinar desde hoy 7,500 comidas durante el mes de junio junto a un equipo increíble de voluntarios de North Place. Y quiero darte las gracias por estar aquí. Pon en práctica lo que aprendimos hoy y no camines solo ni sola. Que Dios te bendiga y te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti, que Él torne su rostro hacia ti y te dé paz en cada área de tu vida. Los esperamos el próximo domingo.